¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente en una nueva clase bíblica. Estamos terminando casi de estudiar esta guía de estudio que se llama La Fe de Jesús. Hoy estamos en la guía número 24, que tiene por título El Milenio de Paz, el estudio adicional de. Así que, como siempre, te invito a que puedas descargar este tema y que busques tu Biblia y que juntos podamos estudiar sobre este tema fascinante. Pero antes, como siempre, te invito a que puedas orar junto conmigo para que el Señor nos pueda iluminar y que nosotros podamos entender correctamente lo que enseña la Biblia acerca del milenio de paz. Así que te invito a orar. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir, Señor, nuevamente, como siempre, que tú nos puedas guiar, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y que podamos entender correctamente sobre los 1000 años de paz. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema, el estudio adicional de, y vamos a hablar sobre el milenio de paz y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuándo será el milenio? Interesante pregunta porque la mayoría de las denominaciones enseñan que el milenio va a ser acá en esta tierra, que va a haber 1000 años de paz. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Por lo tanto, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuándo es el comienzo del milenio? Dice el comienzo del milenio, mejor dicho. Pregunta número 1. ¿Con qué acontecimiento comienza el milenio? Para eso tenemos que ir a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos 15 al 17. Dice esto. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos vamos a adelantar a los que durmieron, es decir, a los que están muertos. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta era, ¿con qué acontecimiento comienza el milenio? La respuesta es, con la segunda venida de Cristo. Ahora sabemos cuándo comienza el milenio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con los justos muertos y vivos? Noten, el Señor Jesucristo viene a la tierra y viene a buscar a su pueblo, pero la mayoría de su pueblo está muerto. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con las personas que están durmiendo, que están muertos, que están en la tumba, y qué va a pasar con los que están vivos cuando vean ese glorioso advenimiento. Vamos al primer texto, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten, ya tenemos la primera respuesta, que los muertos en Cristo resucitarán. Ahora, ¿qué va a pasar con los que están vivos? 1 Corintios 15, 51 y 52, ahí está la respuesta. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La pregunta era, ¿qué ocurrirá con los justos muertos y vivos? Y hemos leído que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Interesante porque si dice que hay una primera resurrección, eso significa que va a haber una segunda resurrección. Pero nosotros debemos estar en esta primera. Y los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué sucederá con los impíos? Y ustedes en la hojita van a encontrar que el texto en 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. No está bien el texto, lo pueden tachar. En realidad tenemos que buscar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Porque el contexto de 2 de Tesalonicenses está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice que va a ser muerto con el resplandor de su venida. No está hablando de los impíos, está hablando del hijo de la perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Ahora, para encontrar la respuesta correcta tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 21, que dice así: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. La pregunta era, ¿qué sucederá con los impíos? Serán muertos. ¿Ven ahí como ven la imagen? Está en un campo de batalla, y ahora eso lo vamos a ver en otra pregunta, muy interesante. Van a estar esparcidos por toda la tierra. Cuarta pregunta, y ahora viene justamente en conexión a esta. ¿Qué le acontecerá a Satanás? ¿Qué le va a pasar a Satanás? Cristo viene, busca a su pueblo, los muertos resucitan, los vivos son transformados, y Cristo los lleva al cielo 1000 años. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con Satanás? Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 4, y después vamos a leer Jeremías 4, 23 al 27. Vamos al de Apocalipsis. Entonces vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto tiempo dice? 1000 años. Ahora, esas cadenas no son literales, son simbólicas. Satanás va a estar prisionero acá en esta tierra y no va a poder salir de acá. Va a estar atado a las circunstancias, porque no va a haber vida. Todo el mundo va a estar muerto. Solamente va a estar él y sus ángeles. Sigamos. Lo arrojó al abismo y lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Otra vez. Satanás, habíamos leído, va a estar atado 1000 años, pero después, cuando termine los 1000 años, va a ser desatado. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo acá en la tierra. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados, es decir, almas en la Biblia significa personas, de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en su frente y en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, noten, reciben la facultad de juzgar, van a estar 1000 años en el cielo, mientras tanto Satanás está acá en la tierra y todas las personas están muertas y está atado bajo las circunstancias. Ahora, ¿cómo va a ser la tierra durante esos 1000 años? Para eso tenemos que ir justamente a Jeremías capítulo 4, los versículos 23 al 27. Miren lo que dice. Miré la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Noten, el sol se apaga, la tierra está destruida, vacía, sin forma. Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Eterno,
ante el furor de su ira. Así dice el Eterno, todo el país será desolado, aunque no lo destruiré del todo. Interesante. Dice que Jeremías vio la tierra, noten como decía, estaba sin forma, sin luz, apagó el sol, no había hombre, toda vida está muerta. Noten, se apaga el sol, si se apaga el sol, no pueden seguir viviendo las plantas. Va a estar todo destruido, en oscuridad. La pregunta era, ¿qué le va a acontecer a Satanás durante esos 1000 años? Será atado por la circunstancia acá en la tierra, durante 1000 años. No va a poder escapar de acá. Quinta pregunta. Noten, hemos visto cuándo comenzaba el milenio, comenzaba con la segunda venida de Cristo. Luego, ¿dónde iban a estar los salvos? Van a estar en el cielo, juzgando. Y Satanás va a estar acá en la tierra, no va a poder escapar, el sol se va a apagar, no va a haber vida. Y ahora, ¿cuándo va a terminar el milenio? Esa es la pregunta. ¿Con qué acontecimiento marca el fin del milenio? Otra vez, Apocalipsis capítulo 21, los versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada, es decir, adornada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. La pregunta era, ¿qué acontecimiento marca el fin del milenio? Y la respuesta es, con el descenso de la santa ciudad se termina los 1000 años de paz en el cielo. Continuemos. ¿Qué sucede con Satanás y los impíos? Noten, Satanás estaba atado porque no había vida, no podía salir, y los impíos estaban muertos. Ahora, cuando desciende la santa ciudad con Cristo, con los salvos, ¿qué va a suceder con Satanás y los impíos? Tenemos que ir otra vez a Apocalipsis capítulo 5, capítulo 20, los versículos 5, 7 al 9. Dice así, esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Noten, Satanás es suelto. Y saldrá a engañar a las naciones que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. La pregunta era, ¿qué sucede con Satanás y los impíos? Noten, lo que pasa acá es algo interesante. Tienen que leer un libro que está fascinante que se llama El conflicto de los siglos. En el último capítulo, ahí les va a ampliar lo que va a pasar. Desciende la santa ciudad. Cristo resucita a los impíos. Porque el único que tiene poder para resucitar, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, cuando Satanás ve la cantidad de gente, vuelve a hacer su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Engañar. Noten lo que decía el texto. Acá, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ¿qué? A engañar. Es suelto de su prisión porque hay gente de vuelta. Entonces ahora va a engañar nuevamente y lo que va a decir Satanás es que fueron resucitados por el poder de él, no de Cristo. Entonces ellos van a querer atacar la santa ciudad porque son más. Muchos más, son como la arena del mar, dice, no se los pueden contar a los impíos. Van a tratar de entrar en la ciudad y de Dios sale fuego y los destruye. Por eso dice, ¿qué sucede con Satanás y los impíos? Satanás otra vez vuelve a obtener el poder, es desatado, y otra vez hace su trabajo, engaña a los impíos, les dice que él los resucitó. Séptima pregunta, ¿cuál es el fin de Satanás y los impíos? Para eso tenemos que ir en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10. Dice así,
Y el diablo que los engañaba, otra vez la palabra, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. La pregunta es, ¿cuál es el fin de Satanás? Y los impíos serán destruidos, serán echados al lago de fuego y azufre, el infierno. Noten que el infierno recién va a ser ahí, en ese tiempo, después de los 1000 años. Ese es el juicio ejecutivo, donde se ejecuta la sentencia, donde van a ser destruidos. Es el día de la venganza día de la venganza de Jehová. Y ahí se termina para siempre el mal. Miren lo que dice, ¿se levantará nuevamente el pecado? Tenemos que ir a Malaquías 4:1. Dice así, viene el día ardiente como un horno, noten interesante, fuego, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar, noten que dice que está por llegar, que viene el día, eso significa que no hay un infierno donde se están quemando las almas. Si quieren conocer un poquito más el tema de las almas o del infierno, pueden buscar en este canal el tema que hablamos, ¿qué es el alma? Y respondemos esa pregunta, si existe vida después de la muerte, si hay espíritus que andan dando vuelta por acá. Y la verdad sobre el infierno, otro punto interesante, pueden buscar en este canal. Noten que dice que el infierno va a venir, no es que hay ahora. Sigue diciendo, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? Satanás, porque él es el originador del pecado. Dice el Eterno Todopoderoso. La pregunta era, ¿se levantará nuevamente el pecado? No. Noten, toda la tierra se va a prender fuego, las montañas se van a derretir, y después que se ha exterminado el pecado y la tierra es purificada, Dios vuelve a crear. Miren acá un resumen. Acá vemos la segunda venida de Jesús y ahí van a ser, los vivos van a ser transformados, los santos van a ser llevados al cielo, van a ser resucitados obviamente también los que están muertos. En la tierra Satanás está atado y la tierra está desolada y vacía. Los santos están en el cielo, van a reinar con Cristo 1000 años, tienen acceso a los libros, es una auditoría donde van a revisar, ese es el juicio que van a tener ellos. Después de los 1000 años, Cristo desciende a la santa ciudad, los impíos son resucitados, Satanás es desatado, vuelve a engañar, y luego de eso viene la destrucción del mal, de los pecadores, de los impíos, y después de eso, otra vez Dios vuelve a crear, porque lo dice ahí en Apocalipsis, que Juan vio en el capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Noten, Dios va a volver a crear como en el Génesis. 7 días, en el séptimo día va a descansar, pero ahora va a estar con todos los salvados. Esa es la diferencia que al principio. Y nosotros, los salvados, vamos a poder ver cómo Dios va creando día a día. Muy interesante va a ser eso, me encantaría estar ahí y ver cómo fue cuando dijo, sea la luz, haya expansión en los cielos, produzca la tierra seres vivientes. Todo eso lo vamos a ver. No va a creer al ser humano porque, bueno, vamos a estar ahí, pero va a ser muy lindo otra vez ver todo eso. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. ¿Con qué acontecimiento comienza el milenio? Con la segunda venida de Cristo, respondimos. ¿Qué ocurrirá con los justos muertos y vivos? Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y los vivos serán transformados. ¿Qué sucederá con los impíos? Serán destruidos. Van a quedar esparcidos por toda la tierra. ¿Se acuerdan que leímos en Jeremías? ¿Qué le acontecerá a Satanás y a los ángeles malos?
a los ángeles caídos, serán atados acá en la tierra, por las circunstancias, no son cadenas literales, durante 1000 años. ¿Qué acontecimiento marca el fin del milenio? El descenso de la santa ciudad a la tierra. ¿Qué sucede con Satanás y los impíos? Satanás es desatado y engaña a los impíos. ¿Cuál es el fin de Satanás y los impíos? Serán destruidos por el fuego eterno. El infierno va a ser en ese momento. ¿Se levantará nuevamente el pecado? Hemos leído, no se va a levantar. Dios va a crear nuevamente. Por lo tanto, después de haber leído y entendido, este tema es muy interesante, ustedes pueden bajar y acá atrás van a ver el mismo cuadro que hemos visto, que es este. Vamos a buscar este cuadro, noten, es lo mismo, pero el que están viendo en pantalla es mucho más amplio, ¿no? Hay más cositas, pero interesante esto. Ha llegado el momento de tomar la decisión, nuestro compromiso de fe. Así que te invito, si quieres vivir 1000 años en el cielo y después la eternidad acá en la tierra, te invito a que puedas comprometerte con Dios. Que este compromiso sea con Dios, no con el pastor, no con el amigo que va a la iglesia. Por lo tanto dice, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, viviré como un buen cristiano para reinar con Jesús por la eternidad. No sé ustedes, pero a mí me encantaría visitar otros mundos. Ir y visitar y pasar años y años y después volver a la tierra y estar en mi campo y cosechar y trabajar, esperar que venga el Salvador a visitarme un día. Tengo ese anhelo y espero que sea ese anhelo también el de ustedes. Vivir por toda la eternidad, donde no hay más muerte, ni dolor, porque todo fue terminado. Y Dios va a volver a crear. Me gustaría que estemos ahí, que yo pueda estar ahí. Ese es mi anhelo y mi sueño. Y si nosotros nos mantenemos fieles al Salvador, Él nos va a dar el pasaje. En realidad ya está el pasaje pago. Y eso fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Ahora es cuestión de aceptar ese pasaje y prepararnos para ir a vivir 1000 años en el cielo y después la eternidad en la tierra, como dijimos. Por lo tanto, te invito a que hoy puedas tomar la decisión de vivir como un buen cristiano para reinar con Jesús por la eternidad. Te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy. En la próxima clase, en el estudio adicional E, vamos a hablar sobre la profecía más extraordinaria. Interesante. Vamos a estudiar el martes a las 17 horas, los 2300 días que aparece en Daniel. Así que te invito a que te puedas conectar. Estamos terminando las clases bíblicas. Nos queda la próxima semana y después vamos a tener una sorpresa. Vamos a seguir estudiando, pero con el libro de Apocalipsis. Así que estén atentos porque vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga y te espero en la próxima clase con un nuevo tema.